Ok. Estamos terminando el seminario de liberación, de sanidad sexual, y ha sido precioso ver lo que pasó en esta casa. Y para culminar, obviamente necesitamos una prédica que hable del perdón, ¿no? Porque todas estas situaciones en nuestras vidas traen mucho dolor y mucho rencor en el corazón, pero el rencor nos va secando y nos hace daño. Por eso nosotros necesitamos entender lo que es el perdón, ¿no? El perdón hacia la persona que nos agredió y hacia nosotros mismos, ¿no? Por eso esta prédica se llama Me perdono y me suelto. No me debo nada. Porque puedes perdonar aún a la gente, pero tú no te perdonas. Y como decía la pastora Edith, la vergüenza es lo que hace que nosotros no podamos salir de esas cavernas de oscuridad. Bueno, yo creo que ahora todos pudimos de alguna manera salir, ¿verdad? Estuvo tremendo lo que pasó en la casa ahorita, pero para algunas personas que nos han seguido desde ayer en la mañana, no lo publicamos, la verdad no lo hicimos público, quisimos que fuera casi solo para la casa, pero sí fue muy fuerte lo que pasó desde ayer. Fuimos poco a poco entrando en esos temas en donde el corazón va viendo, se va abriendo el corazón y uno va viendo qué es tu dolor, dónde está tu problema. Y a través de esto llegar a poder ser libres de todo espíritu que nos ha torturado, de todo espíritu malvado. Espero que estas palabras no sean ofensivas para la gente que me está viendo, porque a veces la gente no comprende estas cuestiones espirituales, pero todo es espiritual. Hay muchas cosas que pasan en tu vida y en mi vida que son espirituales y tú lo ves como algo natural, por eso no lo puedes quitar, porque le peleas y le luchas y te entregas y lees y oras y pides y no sale, porque es espiritual. Entonces, esta prédica va a terminar, siéntense por favor, chicos. Esta prédica va a terminar con broche de oro, cerrar con broche de oro, porque de todo lo que pudimos ver hoy, tú te tienes que perdonar y te tienes que soltar. Yo creo que la cumbre de mi gozo fue cuando yo me perdoné y me solté, porque te decían, tienes que perdonar, y sí, te cuesta mucho trabajo, pero terminas perdonando al otro y piensas que ahí se quedó. Pero resulta que no se quedó ahí. Resulta que tú necesitas perdonarte de tus pensamientos, perdonarte de las acciones, de lo que nadie conoce en tu corazón, de lo que nadie vio jamás, que solamente tú sabes. Y ahí es donde está este nudo que hoy vamos a deshacer. Me perdono y me suelto, no me debo nada. Como diría por ahí uno que conozco, déjalo ir, suéltalo, déjalo ir, ¿no? Una de las cosas más difíciles en la vida es perdonar. De hecho, es el obstáculo para casi todos los creyentes. Yo dediqué un capítulo completo en mi libro acerca del perdón. Me atoré años por no poder perdonar. Pero yo pensaba que ya había perdonado, ¿no? Yo decía, no, yo sí he perdonado, pero el Señor hará justicia. Y mi mamá me decía, hija, no has perdonado. No, sí, mamá, pero el Señor me hará justicia, como dice, bienaventurados los que ven la justicia de Dios, ¿no? Y una vez mi maestra me dijo, bueno, ¿y si el Señor hace justicia y te toca a ti? Dije, ay, a lo mejor sí es cierto, ¿no? Yo estoy pidiendo justicia y capaz que la que necesita la justicia soy yo, ¿no? Entonces empecé a entender en una prédica que dio aquel precioso pastor que yo tuve, el pastor Acero, una prédica que dio acerca del perdón. Yo les he contado, ¿no? Que yo cachaba mi caja de Kleenex y órale, a mí nadie me la toque porque esta me la acabo yo solita.
y me la acababa. Fue un presupuesto en CBL mis Kleenex. Y ese día lloré muchísimo porque entendí que yo no había perdonado, porque no había soltado. Y cuando terminó la prédica me acerqué con el pastor Acero y le dije, pastor, tú no sabes lo que esto ha hecho en mi vida y en mi corazón. Ah, sí, me dijo. Ya está con el Señor el pastor Acero. Ah, sí, le dije, sí, pastor. Yo pensé que había perdonado, pero ahora me di cuenta con tu prédica que no, pero hoy se rompió esto. Yo perdono y suelto, no a una persona o a dos o a tres. Yo perdono y suelto a cualquier persona que me haya hecho daño. Yo tomo este mover de soltar. Yo tomo este mover de perdonar y soltar. Porque esto es un espíritu no perdonador que entra en tu vida y te quiere hacer pomada y te tiene atormentado. Porque si este espíritu logra que tú no perdones, entonces te torturará de día y de noche, dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, para salir de esta tortura, nosotros tenemos que terminar perdonando y soltando. Sin embargo, la mayoría de las veces logramos avanzar en esto a través de entender que Dios nos perdonó más a nosotros de lo que tenemos que perdonar a los demás. ¿Tú crees que te han agredido muchísimo? Sí, pastora, me han agredido espantoso. Sí, pero tú has agredido más a Dios de lo que ellos te han agredido a ti, o de lo que tú te has agredido a ti mismo. Y sin embargo Dios, como vimos con ¿cómo se llamaba el hijo de Josafat que vimos? Manasés, querido. Él hizo cualquier cantidad de barrabasadas. Cuando le volteó, le dijo, Señor, perdóname, lo perdonó, porque así es Dios. Dios te perdona inmediatamente lo que tú haces. Él no tiene problema, ¿ok? Mateo 18, 32 y 33. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Tú no debías también perdonar y tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y este es el Señor, pues conoce nuestra condición, pero nos enfrenta, ¿no? Y te dice, mira, lo que tú estás haciendo es de un siervo malvado, no de un siervo santo, ¿no? No de un siervo que no tiene de qué avergonzarse, aprobado. Eso es de un siervo malvado. Siervo malvado, estás actuando conforme al mal, estás actuando conforme a lo que el diablo opera, ¿estás de acuerdo? Entonces, ahí yo no me quiero poner en la posición de un siervo malvado. Yo quiero ser una sierva aprobada que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, como yo quiero hacer esto, se los paso a ustedes, ¿no? A los que están aquí y a los que están allá. Finalmente comprendemos que si no perdonamos y soltamos a los que nos ofenden, caemos en un calabozo espiritual del cual no podremos salir hasta que paguemos toda la deuda, lo que será interminable, ya que el pecado sumará más pecado, a menos que nos arrepintamos y escapemos de las garras de Satanás. Por eso dice, como no perdonó a su consiervo, su señor se enojó con él y lo echó en el calabozo para que los torturadores, ¿no?, lo torturaran de día y de noche, ¿no? Entonces, imagínate, hasta que pagara el último cuadrante. ¿Cuál es el último cuadrante? Si yo sigo pecando, pues sigo pagando. Y si no me arrepiento, por eso en el infierno la gente va a seguir pagando eternamente. Como el Espíritu Santo ya no va a operar en el infierno, ya el Espíritu Santo no va a operar. Ya está. Aquí tomas la decisión, vas al cielo, vas al infierno. Si la persona llega al infierno, no hay forma de que se pueda arrepentir, porque el arrepentimiento sabemos que lo produce el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿No sabéis que mi benignidad os guía al arrepentimiento? Conocemos el versículo de Romanos, ¿verdad? Entonces, ellos seguirán pagando eternamente, atesoran ira para el día de la ira y para la revelación del justo juicio de Dios, ¿ok? No habrá forma de que ellos dejen de pagar.
Por eso el infierno es eterno, para aquellos que andan tergiversando la palabra de Dios y que andan diciendo que son interpretaciones equivocadas. No, no es así, queridos, no es así. El infierno es un lugar eterno preparado para Satanás y sus ángeles y para todos los que le sigan, ¿no? Porque aquel que no quiera recibir al Señor en su corazón tendrá que ir al infierno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí la situación es que Dios te está dando chance, y a mí también, de que yo me arrepienta y tú también, de la persona que a mí me ofende, porque entonces yo libero la deuda y yo soy libre. Yo creo que reteniendo la deuda, yo me pongo una esposa acá, yo le pongo una esposa al otro y me lo llevo a bañarme, a cocinar, a caminar, cuando me acuesto, cuando me levanto, en cualquier momento, ¡pum!, viene otra vez esa persona a mi corazón. ¿Por qué? Porque tengo una atadura, una ligadura de impiedad que me ata a esa persona a través de la falta del perdón, ¿ok? Escuchemos esto porque esto es para cerrar bien este seminario. ¿Por qué? Porque si yo no me perdono y me suelto o no perdono a los demás, ahí es donde tengo la atadura, por eso no salgo. Declaramos que vamos a salir. Segunda de Timoteo 2, 25b y 26. Porque quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿ok? El Señor es el que concede que tú te arrepientas porque ve tu corazón y ve si tú quieres cambiar, ve si tú dices, Señor, yo quiero perdonar, pero no puedo, ayúdame, y pum, Él te ayuda con la gracia. ¡Pum! Así, ¡pum! El perdonar es definitivamente una decisión inteligente, ya que no llevaremos más a la persona con nosotros a donde quiera que vayamos. Y seremos libres de toda opresión y tortura. ¿Quién no quiere ser libre de la opresión y la tortura? Todos queremos ser libres, ¿verdad? Todos queremos tener esa paz de la que habla Dios, pero huye el impío sin que nadie lo persiga. Y dice, no hay paz para el impío, dice mi Dios. Entonces, si Dios te está diciendo siervo malvado, pues tú estás actuando como un impío. Por eso mejor que el Señor nos diga buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Sin embargo, hay un aspecto de esto que realmente nos cuesta trabajo y es perdonarnos a nosotros mismos. Ahí es donde está el quid de la cuestión, chavos. Porque ni siquiera lo piensas. Tú sientes que tú tienes, que así vives, que tienes que estar torturado por todo lo que te aventaste. Y hoy vimos en la liberación que teníamos que echar fuera todo espíritu que nos estaba torturando para que nosotros pudiéramos tener una voluntad libre y poder elegir al Señor así, ¿no? Que no esté atada a tu voluntad para que cuando te dicen obedece al Señor, tú, ay, es que no puedo. Ay, ¿por qué? Porque la voluntad está atada, está tomada por el enemigo. Cuando tu voluntad es libre, tú puedes hacer esto. Y por eso aquel día de aquella predicación, yo le dije, tú no sabes lo que tú hiciste con esta predicación en mi corazón, que obviamente fue Cristo el que lo hizo, ¿no? Yo no podía perdonar durante años. Yo lloraba cuando me acordaba de lo que me habían hecho. Y que sí fueron muchas cosas, fui muy perseguida, fui muy torturada. Pero cuando yo perdoné, hace cuenta que se borró todo. No se borró una cosa y otra, no, se borró todo. Dije, se acabó. Y empecé una vida nueva, tuve visión, salí del cautiverio, empecé a soñar. Ahora quedaba el perdonarme yo también. Porque tú sientes que tienes derecho a seguirte torturando, ¿no? Ay, a ver, por favor, esto no es alusivo a nada hoy, ¿ok? Este estudio lo escribí hace muchos años, lo pusimos en el seminario porque es importante terminar con esto. Pero número 1, el religioso cree que es más piadoso si se saja. Es más, Pablo decía, golpeo, ¿cómo decía golpeo? Ah, sí, cierto, mi carne era. Yo golpeo al otro, ¿no? Golpeo mi carne, decía Pablo, ¿no?
Y entonces mucha gente se saja con situaciones de verdad, se lastiman la espalda porque creen que es eso lo que tienen que golpear. No, chiquitos, hay que golpear los sentimientos, las emociones, las percepciones, los razonamientos. Hay que golpear, hay que detener, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra del espíritu segará vida eterna, ¿no? Entonces el religioso cree que ¿Cómo voy a sentirme bien con todo lo que hice? No, es que yo tengo que sufrir. Y eso es parte del diablo. El diablo te engaña haciéndote pensar que tú tienes que sufrir por todo lo que te aventaste. Cuando Cristo ya sufrió en la cruz, Cristo ya te liberó, Cristo te está diciendo, oye, yo ya sufrí, yo ya padecí tu vergüenza, padecí las profundidades de Satanás, padecí el engaño del diablo, padecí la pornografía, padecí cada cosa que hablamos en este seminario. Yo ya pagué. ¿Por qué quieres volver a pagar? Porque eres un religiosote. Y yo fui una religiosota durante años. Yo quería volver a pagar. Yo decía, no, es que yo, ¿cómo me voy a sentir gozosa? Tengo que sufrir algo, ¿no? Porque no basta la sangre de Cristo, sino nosotros también tenemos que sufrir tantito, ¿no? Porque como dice, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame, ¿no? Entonces la gente cree que tiene que tomar su cruz y sufrir como Cristo. No, eso no significa eso, chicos. Lo que significa es que tomar tu cruz es morir a ti mismo. ¿Qué es morir a ti mismo? Deja de sufrir. Deja de sufrir. Y regocíjate en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Entonces el religioso te dice, no, yo tengo que padecer. Y eso no es así, porque mira, la Biblia dice que los mismos padecimientos que tienen todas las personas, o Cristo nosotros tenemos, pero habla de persecución. No habla de que yo tengo que sufrir mi pecado, porque aunque Cristo ya lo sufrió. Eso es una falacia, eso es una mentira, una falsa doctrina. Nosotros tenemos que saber que Cristo ya pagó y está consumado, como decía ahorita la pastora Edith en la prédica que vimos, ¿ok? La vergüenza es para mis enemigos, no es para mí. ¿Entendimos esto o no? Serán avergonzados en gran manera, no prevalecerán, decía Jeremías, ¿ok? Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? El número dos. Es una falsa piedad vivir en culpabilidad y condenación. Falsa piedad. La piedad, ¿sabes qué es? El amor por lo santo, ¿no? El amor por las cosas de Dios. Eso significa la piedad. No que seas así piadoso como la estatuita de por ahí, ¿no? No. La piedad y el contentamiento son maravillosos. La piedad es que tú ames las cosas de Dios. Entonces, ¿tú crees que eres piadoso porque vives en condenación y culpabilidad? No, al contrario, eres todo menos piadoso. Eres un rebelde que no sabes que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo fui rebelde durante años porque no entendía que yo no podía vivir en condenación, porque ya el Señor había pagado mi condenación, que yo tenía que salir de ese rollo y vivir en el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? 3. Nos hemos enlazado con los dichos de nuestra boca. Es que yo nunca voy a poder perdonarme lo que hice. Ay, no, yo lo cancelo en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces dijiste, no, es que mi pecado es demasiado fuerte para que Dios me perdone? Entonces yo me voy a sajar, yo me voy a maltratar a mí mismo porque soy una porquería, ¿no? Porque es lo que veíamos en la prédica del abuso sexual que vimos con el Mo, ¿no? Que decía, se acercaba a la gente y le decía, oye, ¿cuántas aptitudes tienes? No, yo no tengo ninguna, pues no soy nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque no se perdona la persona y no puede entender los dones que Dios le dio. Repartió los dones el Señor. Subió y repartió dones a los hombres, ¿no? Entonces tú dices, te dicen, oye, qué padre pintas. Gracias al Señor, está padrísimo, me encanta pintar y pues sí, tengo el don de pintar. No, yo no creo que pinte tan bonito, pero muchas gracias. No seas falso. Mira, eres más falso que una moneda de 80 pesos. Proverbios 6:2.
Te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso de los dichos de tus labios. Tengan cuidado. Y si tú lo hiciste antes, tienes que romper con eso. Por eso muchas cosas que hicimos hoy aquí en la liberación, hay gente que no lo entiende todavía. Ojalá quiero que lo entiendan. Rompo lo que este espíritu quiso hacer con esto. ¿Por qué lo rompes? Porque te habías enlazado y hay una... ¿Qué rompes? La ligadura de impiedad. Rompemos esa ligadura donde yo me ligué con el enemigo para pensar que yo no me puedo perdonar porque mi pecado es demasiado fuerte para que yo me perdone. No hay ningún pecado que sea demasiado fuerte para que Dios te perdone, porque no te perdonas tú. Si Dios te perdona, pues tú también, ¿no? ¿O cómo? ¿O tú eres más piadoso que Dios? No, sí, así pensamos. Si Dios me perdonó, pero yo no me puedo perdonar. Cancelo esto, yo me perdono y me suelto, no me debo nada. Tú tampoco, ¿verdad? Nos hemos enlazado con pensamientos condenatorios. Ya ni siquiera a veces te animas a esbozarlo, pero en el corazón dices, soy una porquería, ¿no? Y yo conozco a una persona que se la pasaba diciendo, soy una porquería. Y esta persona había tenido problemas, que no quiero nombrar aquí en cámaras. Y esto la había llevado a pensar que siempre era una porquería. Y es una persona que tiene un montón de dones. Tú ves su vida y dices, ¿cómo es posible que esta persona piense esto? Cuando tiene tantos dones, cuando es hábil para tantas cosas, ¿por qué piensa que es una porquería? Porque el diablo se ensañó en su corazón en hacerle pensar eso, y en esa religiosidad ella sigue pensando que Dios no la ama, ¿no? Pero dice, si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas y el Espíritu Santo, ¿no? A los que se lo pidan. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que Dios es como nosotros? No, Dios no es rencoroso. Dios es justo. Y si Dios va a mandar a la gente al infierno, bueno, no es que los va a mandar, se van solitos. Nada más les da el lugar a donde ellos han querido ir, porque no han escogido al Señor. Pero finalmente esa justicia tiene que manifestarse porque hay legalidad, hay leyes en el universo, hay cosas que Él ha dicho y no va a ir en contra de su palabra, ¿verdad? Pero también tenemos que entender pues, que el Señor llorará amargamente. Se desharán mis ojos en lágrimas, dice el Señor, porque el rebaño de Jehová ha sido hecho cautivo. Y porque esas personas fueron creadas para salvación, no para perdición. Contrariamente a lo que piensa la doctrina de la predestinación. No hemos sido creados unos para salvación y otros para perdición. No, es que el Señor de antemano sabía quién se iba a perder y por eso utiliza algunos términos, por una presciencia, preconocimiento. Pero finalmente todos fuimos creados para salvación, porque no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Entonces la palabra siempre nos va a ubicar a nosotros en cómo tenemos que pensar las cosas. El corazón de Dios es bueno y los pensamientos condenatorios nos enlazan, porque a veces ni lo has dicho a nadie. Yo te aseguro que hay cosas que tú has pensado de ti que no se las has dicho a nadie, pero el diablo sabe, porque cuando estás solo hasta lo has dicho, hay solitos y lo has dicho, y el diablo está escuchando. Hay demonios asignados a cada uno de nosotros para ver desde que nosotros nacemos, para ver cómo operamos, cómo nos movemos, cómo miramos, cómo hablamos en nuestro lenguaje corporal. Y a través de ese lenguaje corporal ellos comunican a Satanás lo que está pasando y Satanás da las órdenes y dice tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Detenemos toda operación del enemigo sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, envía ángeles a cubrirnos hoy. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Entonces, si tenías pensamientos condenatorios, es un buen tiempo para decir, hasta aquí llegué con estos pensamientos condenatorios y yo lo que quiero es meterme en el mover del cielo, ¿no? Qué canción, ¿verdad? Me meto en el mover del cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Tus pensamientos quiero que sean mis pensamientos. Lo que piensa el cielo de mí es lo que yo quiero de mí. O sea, Dios no piensa de ti como tú piensas.
Dios piensa bonito. Porque ya te salvó. Porque ya pagó. Porque ya aceptaste el pago. 6. Nos damos vergüenza a nosotros mismos. Pena ajena. ¿No te ha pasado que te acuerdas de algo y dices, uy, ¿cómo hice eso? A mí me pasa muchas veces. Aún todavía se escapa alguna situación por ahí en donde digo, uy, ¿cómo hice eso? Y me digo, ay Señor, por favor, yo me perdono y me suelto, borra esto de mi corazón. Esto ya pasó, ya fue. Esto no va a torturarme a mí. Yo me perdono y me suelto. Y mira, hemos hecho tantas cosas, tantas, que vuelve a venir, ¿no? Porque a lo mejor te acuerdas de algo que pasó hace 800 años y ni te acordabas. Pero cuando tú sientas esto, tienes que saber que es una operación de la carne o del diablo, de donde nosotros tenemos que salir, ¿ok? Salmo 44:15. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. También David se sentía así, chicos. Porque lo perseguían, porque lo querían matar. Decían, seguramente soy un pésimo creyente, seguramente hay broncas, pero yo te busco, Señor, y te amo, y te canto, y soy el cantor de Israel, pero Señor, mira mi corazón, pero seguramente soy una porquería, ¿no? Porque esbozaba lo que había en su mente, porque también tenía dudas y también tenía situaciones David en su corazón. Ve los salmos, cómo los identificamos, sacamos el pañuelo, empezamos a llorar con los salmos, ¿no? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya está, clavamos la vergüenza en la cruz. El Señor murió desnudo, como lo vimos en la prédica, murió desnudo y pagó por toda nuestra vergüenza, aún la vergüenza de nuestra desnudez. Dice, cubre la vergüenza de tu desnudez, dice el Señor. Qué tremendo, ¿no? Que Él haya muerto desnudo. Yo creo que yo no hubiera podido verlo. O sea, yo no sé qué hubiera hecho ahí. Yo no sé, hubiera sentido espantoso de tener que ver al Señor desnudo. 7. No nos sentimos dignos del perdón. No entendemos el valor y poder de su muerte y resurrección, y por ende nuestro valor. ¿Sabes? Cuando yo entendí mi valor, fue porque entendí que yo valía la sangre de Cristo. Yo tengo un valor impresionante. Tú vas a decir, ay, esta vieja está bien loca, ¿no? Esta ni siquiera es como el vestido de Marilyn Monroe, ¿no? Que vale miles de dólares. No, yo valgo más que eso, valgo más que la pintura de 400 millones de dólares que pagó el Che ahí de árabe para una de la Mona Lisa, ¿no? Y muchas pinturas son carísimas, pues tú eres más caro, aunque parezcas bien chafa. Ya nos darán un cuerpo perfecto. Ya nos darán un cuerpo perfecto y no pareces bien chafa, estoy cotorreando para que se me rían tantito. Todos parecemos bien chafas, porque la corrupción de la caída nos ha afectado un poquitito. Pero finalmente, imagínate un cuerpo perfecto con el Isra, así todo flaquito, hay un cuerpo perfecto. O un cuerpo perfecto con el gordo que me senté al lado con una foto y salí flaquísima. Te sientas al lado de mí todos los días en las fotos. Ay, nosotros ya venimos encarrerados, chavos, aquí con este seminario, ¿ok? Pero sí, pensamos que no tenemos valor. Y mira, la sangre de Cristo tiene un valor que no se puede calcular, porque es la sangre del Hijo de Dios. Ay, es la sangre del Hijo de Dios. ¿Qué valor le darías a la sangre del Hijo de Dios que pagó por toda la humanidad? No tiene valor. Entonces, eso es lo que tú vales. O sea, Dios pensó que tú valías tanto que necesitaba derramar su sangre. Entonces tú piensas que tu pecado no puede ser perdonado, que Dios no te quiere tanto, que te haces unas bolas espantosas, ¿no? Pero no entiendes que tú vales la sangre del Cordero.
Romanos 5, 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto pensó Dios que tú valías? ¿La sangre de un carnero? No. Cubrió el pecado con la sangre de un carnero. Esperó, habló en todo el Antiguo Testamento de Cristo. Pero cuando vino Cristo, se cumplió el pacto. Empezó un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Dice, esta es la sangre del nuevo pacto, decía el Señor. Levantó la copa, ¿no? Y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y tú y yo, que nos hemos menospreciado tanto, tenemos que entender el valor que tenemos. Yo creo que cuando tú entiendas esto, te vas a sentir parido por Santa Cachucha, como dicen por ahí. Porque sí se levanta la estima, ¿eh? Oh, sí. Y no en una cuestión de orgullo o de soberbia, sino en una cuestión de agradecimiento al Señor y de entender el valor que tenemos para Él. Nos amó tanto que prefirió morir a perdernos. Por eso el Señor decía, ¿no? Muero porque los amo y ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, porque he dado mi vida por ustedes. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ok? Necesitamos estar seguros de nuestra salvación. Si estás seguro de tu salvación, aunque te diga quien te diga, tú estás seguro, ¿ok? Tú sabes que estás seguro, pero tienes que estar seguro. 8. No confesamos nuestras ofensas y lo mantenemos en la oscuridad. Sí. Ahí está el problema, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a volver a decir que volví a caer? No, la pastora me va a alucinar. No, la pastora que tú tienes es una profeta. Y la pastora sabe cuando tú caes. Y lo que a mí me puede doler en el corazón es que tú no lo digas. Porque en esa oscuridad que te mete el diablo, te tiene en la mazmorra, en la parte más profunda, a donde tú crees que tú te salvas por no decirlo. Pero eso no es cierto. Al contrario, esto le da pie a él a meterte más profundo y a que pagues hasta el último cuadrante. ¿Por qué? Porque como no lo confiesas, no te perdonas. No es lo mismo que tú lo confieses y Dios te diga, ok, no hay bronca, hay que salir de esto. ¿No? Y tú dices, bueno, entonces no estoy tan mal porque Dios me perdonó, ¿no? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No vean los versículos como que, ese ya lo vimos y ya no lo quiero mirar. Obsérvalo, míralo, mastícalo. El que encubre su pecado no prosperará, no prosperará, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 9. No entendemos que ya hemos sido perdonados por Dios. Por eso si tú no te perdonas, Dios no te muestra su perdón. ¿Por qué no me lo muestra, pastora, si ya me perdonó? Bueno, yo no lo puedo ver. Si yo no me perdono, yo estoy en una situación condenatoria, ¿no? Quiere decir que si yo no me perdono es porque pienso que Dios tampoco me perdonó. Aunque Dios me haya perdonado en la cruz del Calvario, no me lo puede mostrar. Por eso dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no te perdona si tú no perdonas? No, no es cierto, porque Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario y tú ya fuiste perdonado, pero tú tienes una venda mágica, ¿no? Un velo mágico que no te deja ver que Dios te perdona. Y ahí es donde el diablo te sigue torturando para que tú sigas pensando que no eres perdonado.
Porque tú, como tú no perdonas, pues Dios tampoco me perdona, ¿no? Si hay un espíritu no perdonador, pues es el que se mueve y es una barrera de división entre Dios y yo. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Ahí él dijo, aunque lo descubrieron, porque a veces aunque te descubran, aunque te sienten en la sala de la casa de la pastora y te digan, tú estás en pecado. Si tú dices, hoy pequé contra Jehová, ya por lo menos lo confesaste. No fue así tan maravilloso, ¿verdad? Pero ya lo confesaste. Porque David llegó y ¿se acuerdan de la historia de los corderitos, no? Entonces David se indignó, dijo, ese necesita un castigo de 4 veces lo que hizo. Y fue el castigo que recibió con sus 4 hijos, ¿no? Porque como no lo confesó, aunque Dios redimió su pecado y no lo destruyó, no lo desechó como a Saúl, ¿no? Porque él le dijo, no quites tu Santo Espíritu de mí. Sí, sin embargo, David no confesó su pecado, se esperó 1 año en el ocultismo. Y cuando Dios dijo, ok, hasta aquí, Natán, ve y enfrenta a David y dile que ha hecho esto, esto y esto y esto. Y aunque yo redima su pecado, va a llevar la consecuencia de su pecado. Y ahí cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, llevamos consecuencias. Porque viene el diablo y te la cobra, ¿no? ¿O cómo? Te la cobra, hermano. Te pasa la factura, ¿no? Entonces dijo Natán a David, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Y David le dijo, no quites tu Santo Espíritu de mí, ¿no? No como Saúl, que le dijo, ay, a Samuel, vámonos, hónrame delante de los ancianos para que todos sepan, piensen que estoy bien. Mira, ayúdame, ¿no? No me dejes mal con los ancianos. Ahí hay un corazón corrupto y torcido. Sin embargo, David dijo, no quites tu Santo Espíritu de mí. Recordemos que el Espíritu entraba y salía en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahorita ya no. Si entra, no sale. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Gálatas 2:16, apréndanse la palabra porque esto les va a súper ayudar para entender la doctrina. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras, por la fe de Cristo, por la fe de Cristo, no por la fe en Cristo. Tú estás de pie por la fe de Cristo, porque tú le entregaste la vida, Él por fe creó los cielos y la tierra. Su fe es magnífica, hermano. No que la tuya y la mía, que están regachas, como dirían por ahí. Estamos en pie por la fe de Cristo y no por porque ya le entregaste la vida, te dijo, ¿me la entregas? Bueno, entonces yo te sostengo, ¿no? Mi fe te sostiene. Por eso dice que es el autor y consumador de la fe, ¿ok? Que por su fe estamos en pie. Dice, y por las obras de la ley, dice, no, a ver, te lo leo de nuevo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y está padrísimo, ¿no? Saber que tú ya fuiste justificado, tú ya fuiste perdonado, no seas lenteja. Tienes que entender esto y yo también. Diana, no seas lenteja. Para que no digan, ay, cómo nos trata. Diana, tienes que entender esto. Diana ya ha sido perdonada. Diana ya ha sido justificada. Diana, eres acepta en el amado. Todas tus iniquidades han sido borradas. Y no quieras volver a vivir en las iniquidades. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Como diría Cantinflas, ¿no? ¿Qué sentido tiene, ok? 10. No discernimos que si nosotros no perdonamos a nosotros mismos, Dios no puede mostrarnos su perdón. Lo tratamos ahorita, ¿verdad? Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 11.
nos convertimos en nuestros propios jueces. Diana, siéntate porque te voy a juzgar. Lo que yo hice es imperdonable, no se puede, no hay manera, y me juzgo. Imagínate, caigo en un doble pecado. Porque la Biblia dice que no juzguemos, ¿no? A las personas. Entonces, ¿yo quién soy para juzgarme a mí misma? Como decía Pablo, 1 Corintios 4:3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Deja de juzgarte. El juicio de Dios ya fue hecho en la cruz. Por eso vimos ese video donde acaba la crucifixión y el diablo grita. ¿Qué película esta, Dios mío, porque hemos visto otras películas que parece el Jesús de Iztapalapa, la verdad. Sin ofender a Iztapalapa, ¿verdad? Pero no, dijimos, ay no, eso no, ay no, por favor, ese Jesús de Iztapalapa, no, por favor, no. Ay Señor, no es contra ti, es contra los productores. No, de verdad, horrible. No te sentías ñañaras, así, ay, mamacita, ¿no? Pero vimos ese video de este Mel Gibson, que sabemos que hay cosas que a lo mejor no nos encantan tanto, pero tiene una producción tremenda, y cuando el diablo hace así, y se le cae hasta la peluca al viejo, ¿no? Porque sabe que su juicio fue hecho en la cruz, se le acabó el 20, y que se va a ir al infierno toda la eternidad, hermano. Sin embargo, nuestro juicio también fue hecho en la cruz. Y nosotros vamos a pasar toda una eternidad con Cristo. Y tenemos que entenderlo, chavos. Tenemos que vivir de esa manera. Si no vivimos de esa manera, está horrible porque estamos menospreciando la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces menosprecié la sangre de Cristo? ¿Cuántas veces no entendí el valor de mi vida para Él? No entendí que me amaba. Y cuando tuve un hijo y supe lo que era verlo y deshacerme cuando no era el mejor. Sin embargo, para mí es el mejor. Nadie en el lugar de mi hijo, nadie en tu lugar para Dios. No existe alguien que pueda suplirte. Tú eres su hijo. Te adoptó como su hijo amado. Mateo 7:1-2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y hemos visto el otro versículo donde dice: el justo juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Estamos hablando de que puede juzgar las cosas, no a las personas. Yo no soy una cosa, yo no me puedo juzgar a mí misma. Yo puedo decir lo que hice está mal, pero yo no me puedo condenar, porque un juicio trae una condenación o o te absuelven o te condenan, ¿no? Entonces yo no sé quién para absolverme o condenarme. No puedo ser mi juez, no tengo la autoridad para ser mi juez. El único que tiene la autoridad para ser juez es Jesucristo. El día que estemos ahí frente al gran trono blanco y esté la gente siendo juzgada, ahí sí va a haber un problema. Porque vamos a ver quizás a parientes nuestros siendo echados al lago que arde con fuego y azufre, ¿no? 12. No nos tratamos con misericordia y somos morbosos con nuestros errores. Ay, sí, sabroso. Hay que echarle morbo, hijo. ¿No? Hay que echarle morbo, ¿no? ¿Sí? Ya es que acabamos de pasar una liberación, entonces ya. Dicen, ay no, pastor, ahora sí que no. Yo sí era muy morbosa con mis errores. Y me dolía el corazón y sufría y lloraba y me sentía una víctima y decía, ¿por qué me pasó todo esto? Y qué desastre, y mi vida es un desastre, está destruida. Y te vas cada día más abajo, hermano, y cavas la fosa más profunda y te entierra como las arenas movedizas, ¿no? Pero no debes de ser morboso con tu pecado. Clávalo en la cruz, ¿no? Clavamos ayer las heridas en la cruz, ¿no? Esas heridas tienen que cerrar y sanar. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no
pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ay, qué tierno mi Señor, ¿verdad? Sino que, dice, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo. ¿Cuál fue tu tentación, así la peor que te hayan puesto en la vida? Él fue tentado con eso, en todo. Y sabes, también, no solo durante su vida, sino también en la cruz. Por eso terminó tan maltratado, porque el diablo dijo, me lo acabo. Aunque sabía que no, pero lo torturó espantoso y lo tentó espantoso, para que él no pudiera morir en santidad y no te pudiera salvar a ti y a mí, y él pudiera tomar el trono del cielo, ¿verdad? Tenemos un estudio donde dice que él quiere tomar el trono del testimonio, ¿no? El diablo, el trono del testimonio de tu corazón, el trono del testimonio del cielo, ¿no? Dice, pondré mi trono donde está el trono de Dios y haré que me adoren, ¿no? Quería destruir a Jesús para tomar el trono del universo, ¿no? Imagínate cómo lo torturó. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Efesios 4:32. Antes bien, sed benignos. Antes, sed benignos. Ya le estoy agregando al versículo. Unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No seas morboso. Cristo ya te perdonó. A Manasés, hablábamos, ¿no? Ahí tomando cafecito. A Manasés no le dijo, ay, es que tú, hiciste esto y esto, y adoraste a todo el ejército del cielo y me deshonraste espantoso y mucha gente se fue al infierno por tu... No, le dijo, ¿te arrepentiste? Está bien, te perdono. Ay. Ahí es cuando se empiezan a acomodar en los asientos. Dicen, caray. No, o sea, qué padre sería. Y yo te digo, yo ahora tengo un poquito ese mover, ¿no? Me arrepiento y digo, ok, me equivoco, ¿no? Entonces digo, ok, antes era, no, el harakiri, hermana, así, como los japoneses, me metía la espada y, harakiri, ¿no? ¿Por qué? Porque te sajas, ¿no? Porque eres morboso con tu... Pero cuando tú empiezas a madurar un poquito y te va a pasar, tú vas a decir, me equivoqué. Ok, está bien, ya entendí, padre, cambio y se acabó. Vieras qué alivio. No, y a veces me pasa con mi pastor, ahorita que antes del seminario el diablo me quiso agarrar con una, ¿no? Sabroso. Y mi pastor me dijo, no, mira, no, profeta, no puedes hacer esto. Y dice, inmediatamente, no acabé de ver el mensaje, no acabé de leer. Dije, ok, no se hable más, así se hace. Me equivoqué, borrón y cuenta nueva, se acabó. Uy, no tuvieras estado. Es que pastora, yo creo que Dios no ha cambiado mi vida en nada. Pastora, es que... No, espérate, no te vayas hasta la cocina. Si ha cambiado tu vida el Señor, solo te equivocaste en una cosa. No, pastora, por favor, no puedo, es que yo pensé que estaba bien, pastora. ¿A poco no? No, es que, si estás muy bien, hijita, estás muy bien. Pero tienes que crecer. Y tienes que saber que si te equivocas en una cosa, eso no borra todo el trabajo que Dios ha hecho en tu vida. Ha sido un trabajo arduo. No menosprecies ese trabajo. No menosprecies la sangre de Cristo que ha limpiado tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 14. Pensamos que nuestro pecado es demasiado fuerte para ser perdonado. Pero ¿sabes qué está muy padre? Que vimos ese video, ¿no? De ese asesino en serie de Jeffrey Dahmer, ¿no? Y vimos cómo él mató a 17 personas, las descuartizaba, las tenía en su refrigerador, ahí se los comía, era un caníbal, necrófilo. Y sin embargo, cuando él se arrepintió, Dios dijo, ok, sí, también pagué por eso. No, pero ahí dice la gente, ¿cómo crees?
Ese sí tiene pecado. No lo puede, ¿por qué le va a dar lo mismo que a mí? No, si yo estoy aquí en la jornada desde la mañana. ¿Por qué le vas a pagar igual si llegó al final? Dice, ¿tienes tu envidia porque soy yo bueno? Mira que lo pensaron todos, hermano. Mira, de verdad. Valeria le dijo a Natán, es recién convertida, Valeria. Le dijo a Natán, ¿cómo? No puede ser. ¿Cómo lo perdonó? ¿Cómo? Y Natán le dijo, esa es la bendición de la salvación, Valeria. No has comprendido. A Dios le vale si tú has mentido o eres un asesino en serie. Él pagó. Él pagó. Por eso mal hizo Judas en ahorcarse, porque Dios lo hubiera perdonado. Porque aunque estaba poseído por un diablo, porque él sí estaba poseído, no es como un cristiano que tiene una ocupación ¿me entiendes? Es diferente. Lo poseyó el diablo entró en él, ¿no? Y él era incrédulo, entonces una posesión demoníaca. Él podía haber dicho, no quiero hacer esto, ¿no? Él tenía decisión también. Porque ahorita que estábamos, ya termino. Ahorita que estábamos hablando, cuando dijiste que Dios no nos llamaba ya siervos sino amigos, Dios le quiso mostrar su amor a Judas. Le dijo, amigo, ¿con un beso entregas a tu maestro? Para mí eres mi amigo. Yo soy tu enemigo porque tú eres hijo del diablo, ¿no? Pero yo no fallo, yo no peco. Por eso le regresó la oreja a Malco, ¿no? Porque aparte que era una situación donde a Pedro lo podían haber encarcelado y muy fuerte porque era el siervo del centurión. Él también una vez me dijo Diego algo que me encantó, ¿no? Dieguito, mi sobrino. Le dijo, es que él tenía que hacer lo bueno, fuera como fuera. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Y me pareció algo muy padre como lo vio Diego, ¿no? Pero también me parece muy padre cómo ve Natán la salvación. Porque aquel día que me habló y me dijo, mamá, toda la vida juzgué a Barrabás. Lo aluciné porque decía, ¿por qué soltaron a Barrabás? Mamá, yo soy Barrabás, me dice. Le digo, sí, hijo, todos somos Barrabás. Nos soltaron y mataron al Señor. Así que yo creo que nos tenemos que sentir felices de la vida, de poder acabar este seminario entendiendo que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nada, toda, hijito, todo. También lo que estás pensando ahí, también lo que estás pensando allá y lo que estoy pensando yo. Marcos 3, 28 y 29. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y esto es no solamente porque es un insulto hacia el Espíritu Santo, ¿no? Sino porque el Espíritu Santo es el que te concede el arrepentimiento. Si tú no le das chance, no te lo puede conceder. Entonces no puede ser perdonado. ¿Ok? Y pensamos otras cosas, pero yo creo que este es the main point, ¿no? Lo más importante, entender que el Espíritu Santo es el que concede el arrepentimiento. ¿Cómo me va a perdonar si blasfemo contra él? Le llamo Satanás, ¿no? Creo que con este desglose de la palabra nos queda bastante claro que el no perdonarnos a nosotros mismos es estar en una necedad y rebelión constante en contra del Señor, ya que Él nos dice, Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Miqueas 7, 18 y 19, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar
todos nuestros pecados. Es necesario que dejemos el remordimiento y nos movamos al arrepentimiento con nuestra situación. Así que, como dice la palabra, me perdono y me suelto. A ver, dilo. Me perdono y me suelto. Más fuerte. Me perdono y me suelto. No me debo nada. A ver de nuevo. Me perdono y me suelto. No me debo nada. Mateo 18, 26 y 27. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten compasión conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Y si el Señor me perdonó y me soltó, yo también. ¿No o no? Así que yo hoy, delante de quien me esté viendo y todos ustedes, vamos a decir algo padrísimo. Yo de todas las transgresiones que he hecho en contra del Señor, en contra de mi propio cuerpo, en contra de un tercero, me perdono y me suelto. No me debo nada. Soy libre. Dale un aplauso al Señor. Es para ti, Señor. Y terminamos este seminario gozosos, felices, alegres de saber que hoy se borran nuestras iniquidades, nuestras transgresiones y que empezamos una nueva vida, y cuando somos libres podemos soñar. Cuando salimos del cautiverio podemos soñar. Sueñen, disfruten la vida. La vida es hermosa, solo hay que saberla vivir y sirvan al Señor, porque servir al Señor es precioso. Y no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. No permitan que el diablo los entristezca con la mentira que Él quiere poner en sus corazones. El Señor nos ha amado, nos ha perdonado, ha pagado por todas nuestras deudas, y hoy nosotros nos perdonamos y nos soltamos. No nos debemos nada. Se terminó, se finí. Lástima que terminó. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles, y ojalá todo este seminario pueda ministrar sus vidas y hacer allá lo que hizo acá, que estuvo tremendo, como pudimos salir de la cárcel y derretir los barrotes de la cárcel con la sangre del Cordero. Los amamos, pero Cristo los ama más. Siempre Cristo nos ama más. No hay nadie que nos ame como Cristo. Así que lo serviremos y lo honraremos todos los días de nuestra vida. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Adiós.